Bueno, pues en este video vamos a hacer un problema relacionado con el punto de equilibrio. El punto de equilibrio representa el nivel o el volumen de ventas en donde sus ingresos son iguales a sus costos, es decir, donde ustedes no ganan ni pierden dinero, la utilidad es de cero. El punto de equilibrio básicamente nos ayuda para poder hacer una planeación financiera sobre nuestros ingresos y nuestros costos o gastos. Entonces, esta herramienta sirve únicamente para el punto de la planeación de un negocio. Si ustedes tienen información histórica, pueden usar esa información histórica y elaborar los presupuestos de los años siguientes, que eso es lo que se hace normalmente en una empresa que esté en funcionamiento. Normalmente el punto de equilibrio se enfoca únicamente al estado de resultados y casi siempre hablamos de utilidades, pero esta herramienta también se puede enfocar a los flujos de efectivo o los flujos de caja. La única diferencia con los videos anteriores es que ahora vamos a estar hablando de entradas y salidas de efectivo. Ya no vamos a estar hablando de las utilidades, porque ahora se va a elaborar un flujo de caja. Y como su nombre lo indica, los flujos de caja siempre tienen que trabajar con costos y gastos que sean desembolsables. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a comenzar con el problema. El problema dice lo siguiente: Roberta Camila, una pequeña fábrica de uniformes empresariales, ha proporcionado la siguiente información relacionada con sus costos y gastos mensuales. Y aquí tenemos una serie de partidas relacionadas con todos los costos y los gastos de esta empresa. Y lo que nos está pidiendo este problema vienen siendo tres preguntas. La primera pregunta nos dice el número de unidades que deberá venderse para alcanzar el punto de equilibrio de efectivo. La siguiente pregunta, el número de unidades que deberá venderse para alcanzar un flujo operativo de efectivo de 8,000 mensuales. Y la última pregunta, el número de unidades que deberá venderse para alcanzar un remanente neto de efectivo de 9,000, considerando una tasa de impuestos sobre la renta del 30%. Entonces, como ustedes ya sabrán, el procedimiento consiste en clasificar los costos y los gastos. ¿Cómo se clasifican? Normalmente existen dos clasificaciones, tanto en fijos como en variables, recordando que un gasto variable es aquel que aumenta con el nivel de producción y el costo fijo es aquel que permanece constante dentro de cierto nivel de actividades. Entonces, teniendo esto en mente, voy a abrir yo aquí un Excel y voy a proceder a anotar toda la información que necesitamos para calcular el punto de equilibrio, que viene siendo la primera pregunta de este ejercicio. Entonces, para calcular el punto de equilibrio, tenemos que considerar tres datos: el precio de venta del producto, su costo variable y el gasto variable en caso de que exista. Entonces, primero vamos a poner el precio de venta unitario, que en este caso, déjame regreso aquí a la presentación. El precio de venta de este producto, que son uniformes, es de 410 pesos por cada uniforme. Entonces lo vamos a anotar aquí. Precio de venta 410. Luego, ¿cuál es el costo de cada uniforme? En este caso, el costo variable. Nos están diciendo que los costos variables de producción son de 300 pesos por cada uniforme. Y luego, gastos variables. En este caso, sí tenemos un gasto variable que viene siendo de ventas. Nos están diciendo que los gastos de venta variables son el 5% de las ventas. En este caso viene siendo el 5% de los 410, que viene siendo su precio. Entonces tenemos que multiplicar 410, que es el precio de venta, por el 5%. Y eso nos da 20.50. Entonces, una vez que tengamos la información del precio de venta y todos los costos y gastos del producto, lo siguiente va a ser calcular el margen de contribución por unidad, es decir, cuánto estoy ganando por cada unidad que fabrico o que vendo. Para hacerlo, nosotros tenemos que restar el precio menos todos nuestros costos y gastos variables. Y de esa manera obtenemos que el margen de contribución es de 89.50 pesos. Entonces, una vez que tengamos este dato, tenemos que proceder a ver cuáles son los costos y gastos fijos. En este caso tenemos costos fijos de producción, gastos fijos de venta y gastos fijos de administración. Entonces, primero con los costos fijos de producción vamos a ver cuántos son en total. Aquí nos están diciendo que los costos fijos de producción
son de 50,000 pesos y dice que incluyen depreciación. Muy importante esto. Como estamos hablando del flujo de caja, tenemos que quitar esa depreciación, precisamente porque el flujo de caja únicamente representan los costos y gastos desembolsables. Entonces vamos a ver si hay alguna información con respecto a alguna depreciación en el área productiva. Y podemos ver que sí. Aquí abajito nos están diciendo que existe un gasto por depreciación del equipo de fábrica por 5,200. Entonces a estos 50,000 le tenemos que restar 5,200. Entonces eso lo vamos a hacer aquí. Viene siendo 50,000 menos 5,200. Y eso nos da 44,800. Y estos vienen siendo los costos fijos desembolsables del área de producción. Vámonos con los gastos fijos de venta. Aquí en este problema nos están diciendo que los gastos de venta fijos son de 18,000. Entonces los colocamos aquí, 18,000 pesos, y ya terminamos con esto. Luego, gastos fijos de administración. Nos están diciendo que los gastos fijos de administración son de 15,000 y nuevamente incluyen la depreciación. Entonces tenemos que quitar esa depreciación porque no representan una salida de efectivo. Abajito tenemos el concepto por gasto por depreciación del equipo de oficina, que pertenece al área administrativa. Entonces viene siendo 15,000 menos 2,000 pesos. Entonces 15,000 menos 2,000 y eso nos da 13,000 y esos son los gastos fijos desembolsables del área administrativa. Entonces una vez que hayamos hecho esto, lo siguiente es ver cuál es el flujo operativo que nosotros deseamos. Como en este caso estamos hablando del punto de equilibrio, obviamente nuestro flujo de caja tiene que ser de cero para que los ingresos sean iguales a los costos o gastos. Entonces una vez con esto ya podemos proceder a calcular las unidades a vender en el punto de equilibrio. Para ello tenemos que hacer la siguiente operación. Tenemos que sumar todos nuestros costos y gastos fijos junto con el flujo operativo deseado, que en este caso es de 0, y lo vamos a dividir entre el margen de contribución por unidad. Y de esa manera obtenemos que tenemos que vender 846.93 uniformes. Esta viene siendo la cantidad en equilibrio. Entonces la respuesta a la primera pregunta sería aproximadamente 847 uniformes para estar en equilibrio. ¿Cómo lo podemos comprobar? En este caso vamos a hacer el flujo de efectivo. Para ello tenemos que considerar las entradas y salidas. Procediendo con las entradas, únicamente son las ventas. Entonces para ello, tomamos las unidades a vender del punto de equilibrio y las multiplicamos por el precio de venta y así obtenemos las entradas de efectivo. Para las salidas tenemos que considerar nuestros costos y gastos, que en este caso los costos variables de producción vienen siendo las unidades a vender multiplicadas por el costo variable unitario y de esa manera obtenemos los costos variables de producción. Para los gastos variables de venta, que vienen siendo las comisiones, son las unidades a vender multiplicadas por la comisión por cada unidad y de esa manera los obtenemos. Costos fijos de producción, pues son únicamente los que teníamos acá arriba, los copiamos y los pegamos. Gastos fijos de venta son los mismos que teníamos arriba, copiamos y pegamos. Y gastos fijos de administración también son los mismos que teníamos arriba. Y de esa manera podemos ver que aquí nos arroja un flujo de efectivo operativo de 0. Eso indica que sus entradas de efectivo son iguales que sus salidas, por lo tanto, están en el punto de equilibrio. Entonces, una vez hecho esto, vamos a pasar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, que viene siendo la número 2, nos está diciendo el número de unidades que deberá venderse para alcanzar un flujo operativo de efectivo de 8,000 mensuales. Entonces ahora nos está pidiendo que volvamos a correr el modelo, pero ahora considerando 8,000 mensuales.
Entonces para ello ya no tenemos que hacer nada. Ya lo único que tenemos que realizar es irnos aquí donde dice flujo operativo deseado. En vez de que tengamos 0, vamos a tener que ponerle 8000. Colocamos 8000 y de esa manera ya nos genera las unidades a vender, que en este caso son 936 uniformes. Y podemos ver también en el flujo de efectivo que en donde dice flujo de efectivo operativo ya tenemos los mismos 8000. Entonces eso significa que con estos 936 uniformes nosotros estamos generando un flujo de 8000 mensuales. Entonces la respuesta sería aproximadamente 936 uniformes. Y esa sería la respuesta del segundo ejercicio o de la segunda pregunta. Y ya por último nos está pidiendo el número de unidades que deberá venderse para alcanzar un remanente neto de efectivo de 9000. Considera una tasa de impuestos sobre la renta del 30%. Entonces para esta última pregunta va a ser un poquitito más difícil porque ya estamos considerando el impuesto sobre la renta y vamos a tener que aplicar otra fórmula. Pero no hay problema, nada más hay que seguir las indicaciones que voy a mostrar aquí en el video. Entonces para eso yo me voy a ir acá y voy a proceder a realizar las operaciones. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sumar todos nuestros costos y gastos fijos. Entonces esos nosotros ya los tenemos aquí. Tenemos que sumar los costos fijos de producción, los gastos fijos de venta y los gastos fijos de administración. Y de esa manera obtenemos que en total son de 75.800. Luego nos está pidiendo flujo neto deseado, es decir, después de impuestos. En este caso nos están pidiendo que quiere un remanente de 9,000 pesos mensuales. Los colocamos aquí. Y lo siguiente es deducción de depreciaciones. Aquí muy importante, las depreciaciones son un gasto pero no representan un desembolso de efectivo. Sin embargo, son deducibles del impuesto sobre la renta. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la deducción de esas depreciaciones. Para ello tenemos que ver cuáles son las depreciaciones que tenemos y multiplicarlas por la tasa de impuesto sobre la renta. En este caso, si nos regresamos al problema, tenemos la depreciación del equipo de fábrica por 5.200 y la depreciación del equipo de oficina por 2.000. Entonces tenemos que sumar estas dos cantidades y multiplicarlas por el 30%. Entonces, la operación va a ser multiplicar el 30% por 5.200 más 2.000. Y de esa manera obtenemos 2.160. Lo siguiente es el porcentaje de utilidad neta. ¿Cómo lo calculamos? Pues muy sencillo. Nosotros sabemos que la utilidad antes de impuestos representa el 100%. Y a eso le tenemos que quitar el impuesto y obtenemos la utilidad neta. Entonces el porcentaje de utilidad neta viene siendo el 100% menos la tasa de impuestos, que es el 30%. Y de esa manera obtenemos que la utilidad neta representa el 70% antes de impuestos. Y bueno, aquí lo siguiente va a ser hacer una operación con una fórmula. Entonces esa operación va a ser tomar el flujo neto deseado, restarle la deducción de depreciaciones y todo esto lo vamos a dividir entre el porcentaje de utilidad neta, que es del 70%. Y llegamos a una operación con esta fórmula, que por el momento no nos interesa, pero lo vamos a usar más adelante. Luego tenemos el margen de contribución por unidad, que ya lo teníamos acá al principio del problema, es de 89.50. Y ya con estos datos ya podemos proceder a realizar la fórmula. Entonces la fórmula va a ser la siguiente. Tomamos los costos y gastos fijos totales, le sumamos la operación que realizamos de nuestra fórmula y luego lo dividimos entre el margen de contribución por unidad. Y de esa manera obtenemos las unidades a vender,
que en este caso son 956.11 uniformes. Entonces la respuesta a la tercera pregunta sería aproximadamente 956 uniformes. ¿Cómo podemos comprobar que en efecto con estos uniformes generamos 9,000 pesos de flujo de efectivo? Pues nuevamente tenemos que correr el modelo del flujo de efectivo. Primero vamos a calcular las ventas del producto, que para ello tomamos las unidades a vender y las multiplicamos por el precio de venta. Y luego para nuestras salidas de efectivo tomamos los costos variables de producción, los gastos variables de venta, los costos fijos de producción, que esos ya los tienen acá al principio, los gastos fijos de venta, que son de 18,000, y los gastos fijos de administración, que son de 13,000. Y fíjense que aquí ya les calcula el flujo de efectivo neto, que es de 9,771. Y nosotros habíamos deseado un flujo de 9,000. Fíjense que hay una diferencia. Aquí nos estamos pasando por 771 pesos. Pero resulta que esta diferencia va a ser el gasto por impuesto sobre la renta. Entonces, si nosotros colocamos aquí 771 en gasto por ISR, automáticamente ya nos corrige el flujo de efectivo y ya tenemos el remanente de 9,000 mensuales. Si nosotros quisiéramos comprobar que en efecto el gasto por impuesto sobre la renta es de 771, podríamos hacer un estado de resultados. Entonces vamos a hacerlo aquí al ladito para comprobar que en efecto son 771. Entonces ya saben, empezamos con las ventas del producto, que esas no cambian, son las mismas, pero voy a realizar los cálculos. A las ventas le restamos los costos variables de producción, los gastos variables de venta, y de esa manera, al restar las ventas menos todos nuestros costos y gastos variables, llegamos al margen de contribución. Al margen de contribución le tenemos que restar todo lo que sea fijo, que en este caso son los costos fijos de producción, pero en este caso, como estamos hablando del estado de resultados, ya vamos a considerar la depreciación. Entonces para ello me voy a regresar aquí a la presentación y tenemos que los costos fijos de producción son de 50,000 y estos 50,000 ya incluyen la depreciación. Entonces vamos a colocar 50,000. Gastos fijos de venta vienen siendo 18,000, que son los mismos. Gastos fijos de administración son de 15,000 porque incluyen la depreciación. Y de esa manera podemos calcular la utilidad operativa. Al margen de contribución le restamos todas nuestras partidas fijas. Y de esa manera obtenemos la utilidad operativa de 2,571. Entonces sobre esta utilidad hay que calcular el impuesto sobre la renta, que viene siendo el 30% de 2,571. Y de esa manera podemos ver que en efecto el impuesto sobre la renta es de 771, lo mismo que nos salió acá por diferencia. Entonces eso quiere decir que está bien hecho este problema. Y bueno, ya por último, si quieren calcular la utilidad neta, nada más restamos la utilidad de operación menos los impuestos y ya nos queda una utilidad neta de 1,800. Y bueno, pues eso vendría siendo todo por este problema. Espero que se haya entendido. No es lo mismo hacer un flujo de efectivo a comparación con el estado de resultados. Aquí pueden ver que en efecto el flujo de efectivo nos dio 9,000 y la utilidad neta es de 1,800. Entonces obviamente para que no se vayan a confundir, en todo el video lo que hicimos fue únicamente los flujos de efectivo y al final comprobamos el gasto por impuesto sobre la renta realizando el estado de resultados. Pero también se puede dar el caso en que una empresa tenga liquidez pero no sea rentable. Para ello vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a suponer que el flujo neto de efectivo, en vez de que sea 9,000, hubiéramos deseado que fueran 7,000 mensuales. Vamos a ver qué pasa, a ver cómo nos corre este modelo.
Y aquí podemos ver que con 7,000 mensuales, déjenme nada más corrijo esta operación. Con 7,000 mensuales, ustedes están generando el flujo neto positivo, es decir, tienen liquidez. Pero fíjense qué está pasando con el impuesto sobre la renta. Tiene un impuesto sobre la renta negativo. Y si nosotros nos vamos al estado de resultados, podemos ver que estamos en números rojos. ¿Eso qué quiere decir? Que la empresa tiene liquidez porque está generando un remanente de 7,000, pero está teniendo pérdidas por 200 pesos. Entonces puede ser líquida, pero no es rentable. Y el impuesto negativo quiere decir que bajo este supuesto, sería que nos estamos ahorrando fiscalmente 86 pesos porque no generamos utilidades, al contrario, generamos pérdidas y pues obviamente nos tienen que devolver estos 86 pesos. Y bueno, eso vendría siendo todo por este video. Espero que se haya entendido y suscríbanse.